va bien, cuando la obra de Dios le va bien, va creciendo, Satanás siempre se opone. En el capítulo 4 de Esdras dice este principio: cuando usted y yo buscamos más a Dios, cuando usted y yo queremos servirle a Dios 100%, el diablo siempre se va a oponer, siempre va a haber oposición. Cuando terminamos el capítulo 3 de Esdras, ellos ya habían colocado los cimientos, las bases, y estaban felices porque las bases del templo ya estaban construyéndose, ya se están edificando. Ellos estaban felices. Pero aquí en el capítulo 4 la oposición aparece. La obra del templo había crecido o comenzó, pero acá en el capítulo 4 la oposición crece. Muchos creyentes tenemos que saber muy bien y tener bien claro eso. Entre más ustedes o entre más nosotros busquemos las cosas de Dios, va a haber la oposición. No hay que extrañarnos. La oposición viene con decir: no, todo está bien. La oposición puede ser sutil y a veces la oposición hace más daño que la oposición de frente. Una oposición sutil lo podemos vivirlo en nuestros hogares, en nuestro trabajo, aún en la iglesia. Una oposición sutil en el hogar es: amor, tú llevas todo el día trabajando, a todo momento. Yo hoy domingo, quédate descansando. No es malo, quédate. Esa es una oposición sutil que muchos nos vemos. Hay otra oposición abierta, que también es bueno. Dicen los estudiosos que la oposición también es buena. ¿Para qué? Para mirar si nosotros estamos haciendo las cosas bien y nos evaluemos. Si usted tiene las bases firmes, esa oposición lo ayuda a evaluarse y a crecer. Pero si usted tiene las bases malas en Cristo, esa oposición va a hacer que usted se destruya o se acabe. Yo en el estudio pensaba que a veces nosotros no podemos enfrentar las oposiciones y pensamos que el único opositor son las otras personas, pero el primer opositor a nuestra vida cristiana somos nosotros, porque no ejercemos o no hacemos hincapié en el versículo Mateo 6, 33, buscar el reino de Dios y su justicia. Y yo decía: así, qué triste cuando las cosas de Dios van creciendo, y triste porque viene la oposición a frenarla. Triste porque ustedes y yo hemos crecido espiritualmente. ¿Qué oposición hay en nuestras vidas que nos están estancando y nos están frenando? ¿Cómo tenemos que enfrentar a la oposición? ¿Cómo ustedes están enfrentando a la oposición? Y eso es el estudio de esta mañana, el título: ¿cómo enfrentar la oposición? Y los invito a que vayamos a Esdras capítulo 4, versículo 1 al 3. Mientras tanto, lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale, Rafita, por favor. Gracias. Los adversarios detienen la obra, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los vendidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros porque con vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhaón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron:
versículo 1 al 3 vemos la oposición sutil. Los llamados enemigos de Judá y Benjamín en este momento no son los cananeos ni los persas, sino más bien los que quedaron de las 12 tribus del norte. Cuando el rey de Asiria en el año 669 a.C. tomó la posesión de esas 12 tribus, ¿el qué hizo? Las dividió, llevó a unos extranjeros y los otros los dejó acá. Y cuando los dejó, trajo personas de su nacionalidad y los metió en cada parte de la tribu. ¿Para qué? Para hacer una mezcla o matrimonios mixtos. ¿Por cuál era la estrategia del rey? Era, tomo una posesión me tomo un país o una zona y traigo personas mías, gente de mi comunidad, y la mezclo con esta comunidad. Así el día de mañana no se van a venir contra mí, porque tienen un interés mixto y ya no va a haber un amotinamiento contra el reino. Eso era la estrategia de ellos. Pero aquí, más conocidos como los samaritanos, ellos vivían dos religiones o varias. Decían que conocían a Dios de Israel, pero ellos que también adoraban a otros dioses, a los paganos. Era esa trágica estrategia del rey, era puesta para poder tomar control. Los enemigos fueron los descendientes del pueblo mixto. Ellos decían adorar a Dios de Israel, pero en realidad adoraban a otros reyes. Era una adoración mixta, diciendo como hoy en día, yo adoro a Dios, pero tengo otros dioses. Sí, nosotros adoramos al mismo Dios. Y sí, creemos en Jesucristo, pero tenemos más intercesores que Jesucristo. Era lo mismo. Eran personas que estaban haciendo ritos paganos o a otras personas. Decían adorar al mismo Dios, pero no era. Porque si hubieran adorado al Dios de Israel, no se habían unido a los dioses paganos. Pero aquí ellos eran enemigos. Y los Zorobabel y los dirigentes religiosos sabían muy bien el contexto de ellos, que era una cultura que mezclada, se había mezclado, era mixta. Como hoy muchos dicen, a Dios, cualquier camino le llega uno a Cristo, a Dios. No. Solo hay un camino para llegar a Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Pero ellos decían, no, pues para llegar a Dios podemos llegar. Hoy también dicen lo mismo. Ese mismo Dios. Ese mismo Dios de usted. Un momento, yo honro a un solo Dios, a mi Señor. Pero usted tiene varios intercesores, varios santos. Eso es lo mismo que está pasando, ¿sí me van a entender? Entonces por eso que ellos dijeron, son enemigos. Y ellos dijeron, muy sutil, ahí está la oposición sutil. ¿Por qué la oposición? Porque ellos fueron a unirse a ellos. ¿Para qué? Los estudios dicen que para que ellos hicieran oposición por dentro, se fueran oponiendo o fueran poniendo resistencia. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía edificar el templo, porque se tenían que rendir a su único Dios, al Dios de Israel. Entonces ellos era una oposición sutil. Pero gracias a Dios, Zorobabel y los dirigentes dijeron que no. Porque ellos sabían que no tenía que unirse. Igual, yo pienso que Zorobabel miró y dijo, no, es que aquí no podemos hacer alianzas con ellos, porque ellos están venerando a varios dioses paganos, no están haciendo al Dios, aunque digan mentiras, porque ofrecemos sacrificios al mismo Dios. Sí, de pronto harían sacrificios a Jesucristo, a Dios, pero ¿cuántos más a sus dioses paganos lo hacían?
Era una oposición sutil, que ellos pudieron verlo con discernimiento, porque tenían buenas bases, vieron esa oposición. Ahora los enemigos que ustedes dicen cómo serán, en Segunda de Reyes 17 dice, describe muy bien sobre los enemigos, los samaritanos, cómo crecieron, cómo se formaron. Pero aquí los asirios hacían énfasis cuando tomaban posesión de algo. Queremos mezclar, queremos hacer sincretismo religioso. Mezclas. Yo y muchas personas dicen, el sincretismo religioso es bueno, no es malo. Hace un sancocho de todos los dioses y ya. Y todos los caminos le llevan a Dios. Mentira. Ese sincretismo era como asfixiar la vida espiritual de la nación, o de las naciones, o la cultura. ¿Por qué? Porque traían parte de su cultura a ellos y se mezclaban y la cambiaban. Hoy en día está pasando mucho con Colombia, aunque no veamos, sí, se está mezclando la cultura con la cultura de Venezuela. No tengo nada contra ellos, pero sí se va mezclando. Es algo que estaba pasando a ellos, pero ellos lo están haciendo religiosamente. Pero aquí ellos sabían que Dios exigía lealtad exclusiva, que Él era exclusivo, que Él no permitía que que ellos veneraran a otros dioses, ni que se juntaran con personas que veneraran a otros dioses, porque ellos sí sabían que Dios era celoso. Ellos sí eran celosos por eso, y porque vieron que sus antepasados cometieron ese pecado, entonces ellos se están cuidando porque hicieron buenas bases. Vean que lo importante es que si usted y yo tenemos buenas bases, sabemos vivir y tomar buenas decisiones, porque mis bases no me importan. Entonces ellos tomaron buenas bases, y aún más, no estaba en 2 Corintios 6:14, que dice, la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Pero ellos sabían que ellos no podían mezclar con otras personas que tenían otros dioses, porque Dios es celoso. Igual en Amós 3 nos dice, ¿andarán juntos sin estar de acuerdo? ¿Dos personas pueden andar juntos sin estar de acuerdo? No, ellos sabían muy bien. Ahora, no, ellos tomaron una buena decisión en no unirse con ellos, porque si se unían, ahí va a haber oposición. Un ejemplo, ustedes no han visto cuando aquella persona que yo amo a Cristo, una muchacha, yo amo a Cristo, yo lo amo, y se encuentra con una persona que no ama a Cristo, se enamora de él. Vamos a tener un matrimonio felices porque él tiene a su Dios, yo a mi Dios, pero juntos nos llevan el mismo camino. Mentira, pero bueno, llegan así. Después, ¿qué pasa? Hay oposición. Quiera o no, haber oposición sutil y abierta, y muy abierta. Ahora, la pregunta es, ¿qué oposición sutil hay en nuestras vidas? ¿Soy oposición sutil? Me mezclo para frenar. No es importante, más tarde o más adelante. Eso es lo que pronto ellos querían hacer, pero no. Y ahora, pasando la oposición sutil, ellos dijeron, no queremos edificar con ustedes. Somos celosos con Dios. Llámenos extremistas, llámenos religiosos, llámenos fanáticos. No vamos a juntarnos con ustedes, porque ustedes no están venerando a Dios. Que tenemos que aprender eso. Pero ellos tomaron la decisión. Pero ahora vinieron las consecuencias de la oposición abierta. La posición abierta. Y vino acá, dice, pero el pueblo de la tierra, el 4, lo invito a Esdras 4:4, pero el pueblo de la tierra intimó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ellos
Ahora se fueron abiertamente y atomorizaron a estos, a ellos, a Zorobabel. También sobornaron a quienes, a los consejeros. Hicieron una sobornación de los consejeros y aún hasta en los tiempos del rey de Ciro y Persa y hasta el rey Darío. Hubo esa oposición, una oposición fuerte, una oposición que esa oposición permitió que el reinado, que la edificación del templo se detuviera 18 años. Una oposición de frente. Y usted cuando lean en su casa los versículos del 4 al 23, van a ver esa oposición muy de frente, como hoy en día la vemos. Hoy día vemos la oposición de frente a las cosas de Dios. Sí. Ay, ¿en serio, Salvador? Mire, pero qué malo si es la moda. La moda es que los niños salgan con niños. Qué malo. Mire, triste decirlo. Esta sociedad está confundiendo a nuestros hijos. De 10 niños, pongan cuidado, de 10 niños, 4 a 5 niños están confundidos con su inclinación sexual. Ay, mire, lo estamos viviendo. No sé, y se me olvidó buscarlo. Pero en esta semana vi, no sé si aquí en Colombia o en otro país, hicieron una manifestación muchachos de un colegio, se pusieron falda exigiendo que ellos necesitaban, era el deber de ellos ponerse falda, porque era su ¿qué? Derecho. Hoy en día, un papá no le puede decirle a su hijo, oye, vístase como un hombre porque usted es hombre. Si el niño quiere vestir como mujer, se puede vestir. Y si no, la ley ampara al papá, porque es un derecho. Digo, la ley ampara al niño, porque es un derecho. Oye, ¿eso no es una posición abierta a las cosas de Dios? Pero nosotros vivimos tranquilos. Eso es la moda. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Sí o no? Pero esa posición abierta, aquí en los versículos del 4 al 23, fue muy abierta contra la construcción del templo. Pero totalmente, pero fuerte. ¿Que pasaron cuántos? Pasó el rey Darío. Espérate, me ubico acá. Pasó el rey Darío y Ciro, que son los versículos 4 y 5. La oposición de Asuero es el versículo 6. La oposición de Artajerjes es el versículo 7 al 23. Ahí muestra la oposición, pero acá él no está mostrando cronológicamente. A él no le interesa. A él le interesa que nosotros sepamos que hubo ¿qué? Oposición. Él está haciendo énfasis no a la cronología de los hechos. Él está mostrando que en estos 4 reyes hubo oposición para construir el templo. Y esa oposición terminó en 18 años que el templo no se construyó. 18 años que el templo se quedó quieto. Y acá dice el 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Hasta el rey Darío, el segundo año comenzó. Pero los antes fueron oposición, una oposición muy fuerte. Ahora, mi pregunta es, ¿soy oposición en las cosas de Dios? ¿Oposición abierta o sutil? Miremos que hay oposición en sus hogares. Soy la oposición en mi hogar abiertamente para que las cosas de Dios funcionen y marchen como soy. Que la mujer le dice al esposo, mire, es que está pasando esto. Ay, tan exagerada, eso no pasa nada, eso no tiene nada que ver, tan exagerada. Esa es una oposición.
Igual el esposo. Ay, amor, no te... Eso. Son oposiciones. ¿Qué oposición tenemos? ¿O somos oposición abierta? Abierta ante las cosas de Dios. Ellos hicieron una oposición muy abierta. ¿De qué? Vamos contra la cosa, hasta la edificación que no se construya. Sí. Pero mi pregunta es, ¿yo soy oposición en mi vida? ¿Me puedo mirar mi crecimiento espiritual esta mañana? Y puedo decir, un hijo de Dios va creciendo todos los días, ¿cierto? En el espíritu, crece todos los días. Ay, ¿cómo así, Salvador? Sí. Ay, yo decía mentiras, hoy ya no digo casi. Mire que yo me desesperaba y me ponía mal, digo, ¿qué haces, Señor? Porque ya me estoy controlando, tú estás tomando control de mí. ¿Son qué? Crecimiento espiritual. Sí. Usted en estos 3 meses se está manteniendo quieto. Con el año pasado ha crecido espiritualmente o se ha mantenido. Si usted se ha mantenido o si está bajando, evalúese qué oposición hay. Y la primera puede ser usted. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque usted dice, no, es que yo tengo todo el tiempo trabajando de domingo a domingo y ahorita que tengo una oportunidad para descansar el domingo, lo primero que hago, ¿qué es? Pasear. Y no busco las cosas de Dios. Si tiene un tiempito, vaya primero a las cosas de Dios. Hasta lo invito a las 7:30 de la mañana. Hay un servicio, pues se puede salir. Pero, oye, ¿qué estamos haciendo? A veces el diablo no hay necesidad de poner oposición en nuestras vidas para que frene las cosas de Dios, el crecimiento espiritual. Porque usted y yo somos la oposición más grande. ¿Qué oposición ustedes están haciendo para las cosas de Dios? ¿Son ustedes oposición para que el lugar donde Dios lo puso crezca? ¿Usted está ejerciendo su llamado como Dios le mandó? ¿O es oposición? Porque no me gustan las cosas como se hacen. ¿Es oposición sutil? A mí muchos estudios dicen que es mejor tener la oposición abierta, porque uno se da cuenta y cuando viene la oposición abierta uno dice, bueno, me está diciendo eso, me tengo que evaluar si realmente yo estoy haciendo las cosas mal, y si no, es oposición. Y evaluarlo, eso es discernimiento, porque si tengo las bases fuertes, y si va a venir oposición, y a veces la oposición le ayuda a uno a estar pendiente, a no confiar en sus fuerzas. Me dijo ese hermano que me peiné mal. Venga, miremos si es cierto. ¿Sí? Y si es edificación para mi vida ministerial y para mi... gracias, Dios lo usó a esa persona. Pero si esa persona está buscando el menos error para decir falló y hinchazo de cara y no buscar la edificación espiritual, es oposición. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Orar por ella. Orar por esa persona para que Dios redarguya y edifique a esa persona y la lleve en sus caminos. Pero, ¿usted qué es? ¿Oposición sutil? ¿Se mete como ellos querían hacerlo? Y no, es que no. No, pero ¿cómo así la oposición sutil no existe? En nuestros hogares existe. ¿Cómo así? A veces nuestros hijos oran, que mi papá llegue cansado para no hacer devocional. Sí, es una oposición sutil. Papi, no hagamos porque tengo que estudiar. No hagamos devocional porque, mire, estoy estudiando. Mi hijo tan responsable. Sí, no hagamos devocional. Es que oposición sutil. Pero como yo no veo eso, lo dejo. Sí, mi hijo tan juicioso.
Y son oposiciones sutiles que yo estoy permitiendo y no estoy mirando. Y digo, y me saco pecho, yo busco a mi Dios, es el número uno. Pero la oposición sutil lo cambia, porque no estoy mirando. Y aún más, soy oposición para el crecimiento espiritual mío, de mi familia o de otras personas. Mi pregunta es, por favor, miren si ustedes han crecido espiritual estos 3 meses. ¿Han crecido espiritualmente? Si no, evalúen qué oposición hay. Si hay oposición de usted o hay oposición, porque la primera oposición de uno. Ay, Señor, ¿por qué no estoy creciendo espiritualmente? Váyase a mirar qué está pasando en su vida. ¿Qué oposición hay? Mire que ellos intentaron, ay, vamos a hacer templo para Dios. Pero ellos ¿qué? No creían, sinceramente. Ellos querían cambiar o hacer una mezcla de su religión con la religión con el remanente. Ellos querían hacer las cosas para Dios, por lo que hicieron las bases bien. Cuando están colgando las bases, que están alabando a Dios conforme a la ley del rey David. Oye, usted y yo estamos creciendo espiritualmente. Sí, puedo decir, mire, antes me afanaba más, me desangustiaba, pero gracias a Dios mi crecimiento espiritual es que ahorita descanso en las cosas de Dios. Es que antes me ponía de mal genio por algo, pero ahorita ya tengo el dominio propio de Dios, veo la calma, veo el avance espiritual. Podemos decir, wow, estoy creciendo espiritual. Si usted es una persona que dice, estoy creciendo espiritual, manténgase así, por favor. Manténgase así, pero tenga presente que va a haber una oposición, porque usted está dando las cosas bien. Y va a venir. Y si usted tiene las bases bien, va a superar esa oposición. Pero si usted no tiene las bases bien puestas, va a empezar a decaer. Y empezar así en su ministerio y alejarse de las cosas de Dios. Y va a decir, ay, yo estoy cansado, hoy no hago devocional. No. Y, ay, no, vamos a donde tal Pepito. Sí, vámonos. Ahí sí no está cansado. Oposición. A veces dicen que es buena, otros dicen que no es tan buena. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Si hay oposición, miro y freno a esa persona en oración. Mire, yo puedo dar fe que el Espíritu Santo es el que redarguye los corazones, que es los que quebranta. Obvio, Señor, me viene una persona, gracias, Señor, porque yo estoy fallando. Me dijo eso, bueno, me está diciendo ese apunte, venga, miramos si es para edificación mía. Si no, Señor, gracias por mostrarme que esa persona realmente es una oposición para tu obra. O a veces uno dice, ay, Señor, me mostraste que yo soy la oposición para tu obra. ¿Dónde está usted? ¿Oposición abierta? ¿Es usted oposición abierta o oposición quieta? Quieta. Ay, ¿cómo ha sido oposición quieta? Sutil. Una oposición sutil que usted dice, ay, qué malo tiene. Ay, mire, no cuento eso, pero hay cosas que cuando uno dice, qué malo tiene, se va creciendo la bola. Y a muchos papás le ha tocado ver eso. Y a mí humildemente, como pastor, me ha tocado ver esas circunstancias. Y es ahí cuando uno dice, usted era el primer obstáculo, la primera oposición en su hogar. Mire lo que está pasando con sus hijos. Oposición. Mire que en 1 Corintios 16:9, el apóstol Pablo dijo, se me han abierto las puertas, pero muchos adversarios se han venido contra mí. Ustedes tienen que saber muy bien que cuando Dios lo usa a ustedes, el diablo también va a querer usarlos para la obra mala.
Y es triste decirlo. Pero a veces nosotros no vemos que Dios nos usa y que el diablo está como león, rugiente, mirando para que nosotros caigamos y nos use y seamos oposición. ¿Es usted oposición en las cosas de Dios para el crecimiento espiritual, tanto suyo como de otras personas? ¿Se está oponiendo usted a las cosas de Dios? Como lo dije esta mañana, mi madre dice otra vez, si a usted no le gusta, no se oponga, váyase. Sí, no llegue a ser oposición. Si es las cosas que no le gustan, como las piensa usted, pues hay otro mejor lugar, pero no sea oposición. No haga que otras personas se vuelvan oposición. ¿Qué oposición es usted? ¿O no es oposición? ¿Qué oposición hay en su vida? Sí, venimos aquí sinceramente buscando a Dios con un corazón contrito y humillado para que Él nos edifique y crezcamos espiritualmente como todos los días. ¿O estoy así? Oye, si yo estoy así espiritualmente y no hay ningún crecimiento, algo está pasando. Si yo veo que mi familia está yendo hacia así, algo está pasando. La peor oposición que el cristiano enfrenta, ¿sabe quién es? Uno mismo. Porque nosotros ponemos nuestros intereses en vez de los intereses de Cristo. Oposición. Tenemos oposición sutil en nuestros hogares, oposición fuerte en nuestros hogares. No quiero saber nada de Cristo, papá. Ah, bueno, listo, ya sé que usted no quiere, pero va, porque vive acá en la casa. Va a recibir. Porque la palabra no retorna vacía. Yo sé que un día va a dar fruto. Y va y va. Y yo sé que muchos muchachos han cambiado por esa actitud de muchos papás. Pero hay muchos que dicen, no, dejémoslo porque el niño no quiere, entonces que se quede en la casa. Hay ejemplos. ¿Es oposición? ¿Usted? ¿Hay oposición en su vida? ¿Qué oposición está haciendo ustedes? ¿Sutiles o abiertas? Si lo están haciendo abierto, bueno, al menos lo están sin hipocresía, está haciendo la oposición. Pero no sea oposición, porque al primero que se está oponiendo es a nuestro Señor. Oren por los líderes religiosos, porque sí hay oposición contra nosotros. Oren para que Dios nos dé discernimiento para hacer las cosas conforme a su voluntad, que el Espíritu Santo nos redarguya si estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Créame, yo sé cómo oro, y créame que yo, el Espíritu Santo, no es un cantero tú como usted y yo. Él sí ora. Porque a veces, ay, que no, ore y verá que el Espíritu Santo redarguye, pero no sea oposición para las cosas de Dios, ni mucho menos para su crecimiento espiritual. ¿Pueden decir ustedes en estos 3 primeros meses del año, he crecido espiritualmente? ¿Pueden ver el crecimiento espiritualmente? Y no es servirle. Ojo, que eso no lo hice esta mañana, no es servirle. Es crecimiento espiritual. ¿Y el crecimiento espiritual cómo se ve? ¿Ah? ¿Cómo? Por los frutos en mí, diariamente. Por lo que yo miro el crecimiento espiritual en mí diariamente. Ay, es que yo veía a una mujer y no podía quitar la mirada. Pero ahorita, Señor, gracias por mostrarme. ¿Eso es un qué? ¿Un avance espiritual? ¿O no? ¿Tenemos esos avances en nuestras vidas? Si no, evaluémonos. Si en mi familia no hay avance y se está así, ojo, algo pasa. El que no sirve,
no experimenta el crecimiento espiritual. Dicen unos. El que no sirve no experimenta el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo más le manda a uno. Entre usted más enseña, el Espíritu Santo más lo redarguye a usted a un crecimiento espiritual. Más. Por eso es que uno cuando enseña eso no sabe quién más recibe. Si al que le estoy enseñando o yo. Porque yo sé que voy creciendo espiritualmente. ¿Estamos en esa? Aplicación. Evaluemos si nosotros somos oposición para las cosas de Dios. Primero en mi vida, después en el ministerio o en las cosas de Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ahora